Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 6, dice de esta manera. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice que amén. Dice así: y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Amén. Tome su asiento. Damos gracias a Dios esta palabra. Hermano, quiero predicar bajo el tema la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Sí, así como suena. Y yo quiero que usted atienda en esta noche, estos minutos, y luego vamos a orar. La necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. En los tiempos que nosotros estamos viviendo bajo este cielo, hermano, en el cristianismo, en diferentes lugares, en diferentes congregaciones, hermano, del mundo entero, estoy hablando específicamente al cristianismo, aquellos que un día hicieron el paso de fe de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros, hermanos, bíblicamente tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a la palabra de Dios, tenemos que volver, como dice Jeremías capítulo 6, hermano, el versículo 16, ¿no? Parado y preguntar por la senda antigua. Esa senda antigua está hablando de la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob. Está hablando sobre una fe genuina en el Dios del cielo. Y para que nosotros tengamos fe en el Dios del cielo, nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo y la necesidad de nosotros estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando hablo de llenura del Espíritu Santo, no estoy hablando, hermano, de saltar de acá para allá y hablar en lengua. No estoy diciendo eso. Eso a mí me gusta hacerlo. Si el Espíritu Santo me impulsa a hacerlo, me gusta hablar en lengua y también saltar para allá. No. Cuando la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, está hablando específicamente de los frutos del Espíritu Santo. Cuando una persona está lleno del Espíritu Santo, se conoce por su fruto. Jesús dijo: por su fruto lo conoceréis. La manera de hablar, la manera de conducirse, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, hermano. Entonces la gente misma, la persona que son inconversos, dice: verdaderamente este es un hombre de Dios, verdaderamente este es un cristiano, verdaderamente Jesucristo vive en la vida de esta persona. No solamente predica y enseña, sino que esta persona verdaderamente Jesús refleja en su vida por la forma de ser ella, por los frutos, porque es una persona confiable en el vecindario, en la ciudad, en su casa, tiene buen testimonio. Esa es una persona que está lleno del Espíritu Santo. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. La iglesia primitiva, hermano, nuestros hermanos, según Hechos de los Apóstoles, yo leí, el apóstol Pablo como maestro de los gentiles, y oiga, escuche por favor, estaba muy interesado, hermano, el apóstol Pablo, que la iglesia esté lleno del Espíritu Santo. Era necesario el Espíritu Santo, que los cristianos se movieran bajo una cobertura. La cobertura, por supuesto, de un pastorado, la cobertura de un ministerio, pero lo más importante, la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre, y a su nombre. La necesidad de ser lleno del Espíritu Santo carece en muchos lugares. Y hoy necesitamos volver nosotros a la Biblia y buscar la presencia o la llenura del Espíritu Santo. Hermano, la iglesia primitiva aprendió a vivir bajo la cobertura de Dios, aprendió a vivir bajo la unción de Dios y la guía del Espíritu Santo. Ellos se recostaron. Este capítulo que yo leí al comenzar el culto, ¿se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan del capítulo que yo leí? Hechos capítulo 4, versículo 31 que leí al comenzar la reunión, habla que ellos estuvieron en un lugar y estaba Pedro y Juan, que fueron amenazados, y ellos se reunieron, tuvieron la convocación. Pedro y Juan le contaron cómo los rabinos, como los sumos sacerdotes lo amenazaron para que ellos no enseñasen ni predicasen en el nombre de Jesús. La Biblia literalmente, el versículo que yo leí de Hechos, capítulo 4, versículo 31, dice, hermano, que ellos oraron al Dios del cielo, y el lugar donde ellos estaban dice que tembló, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que ellos fueron renovados por el Espíritu Santo, porque si nosotros vemos y nos remontamos en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos que allí los 120, incluyendo a Pedro y a Juan, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, porque por primera vez vino el Espíritu Santo en el aposento alto. Pero en el capítulo 4, versículo 31, ellos fueron renovados
en el poder del Espíritu Santo, y dice la Biblia que ellos predicaban con denuedo la palabra de Dios. Hermano, la palabra denuedo significa hablaban sin temor. La palabra denuedo significa, hermano, que ellos predicaban sin impedimento. La palabra denuedo significaba que no había temor en ellos. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo vivía en ellos y ellos podían predicar de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y a su nombre. Es importante ver y notar en la Biblia, hermano, que ellos, hermano, que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Hoy la falta del Espíritu Santo en muchos lugares lo han puesto en un banquillo el Espíritu Santo y lo han sentado, y solamente se vive de emoción, solamente se vive, hermano, de emocionalismo, pero nada del Espíritu Santo. En muchos lugares solamente hacen fiestas y show, pero no hay nada de presencia del Espíritu Santo. Hermano, iglesia de la fe activa, necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos volver al cristianismo real y genuino de la palabra de Dios. No estoy hablando de costumbres, de ni legalismo, de ni religiones, mas estoy hablando en esta noche de la bendita palabra de Dios. Estoy hablando del Espíritu Santo. Y a su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, que jamás de los jamás en nosotros se nos ocurra, y nosotros menos como ministros, sacar del púlpito santo al Espíritu Santo, sacar al Espíritu Santo de nuestras vidas. El día que hagamos esto, entonces vamos a sucumbir, porque esta obra no es de hombre, esta obra es del Espíritu Santo de Dios, y a su nombre, gloria a Dios. Cuando tembló el lugar, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sintieron la amenaza. Ellos sintieron como humanos, como usted y yo somos humanos. Pedro y Juan no eran los superapóstoles, no, eran pescadores rústicos, hombres imperfectos que el Señor los llamó para una obra, para predicar el Evangelio. Como usted y yo somos personas imperfectas. ¿Sí? No solamente porque soy pastor, no, yo también soy una persona imperfecta que el Señor me llamó en su gran misericordia, pero estamos haciendo la obra de Dios, y yo creo rotundamente que el Espíritu Santo nos está capacitando, que el Espíritu Santo nos está llevando, que el Espíritu Santo nos está dando esa sabiduría, y a su nombre, gloria a Dios, la necesidad de estar lleno del Espíritu Santo de Dios, y a su nombre. Gloria a Dios. No vamos a llegar a la gente con buena teología y tampoco en menos con buenos discursos, hermano. No. Vamos a llegar a la gente estando llenos del poder del Espíritu Santo. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Este pasaje que yo he leído es cuando Pablo, hermano, comienza su tercer viaje misionero. El apóstol Pablo era el maestro de los gentiles. Sin embargo, Pablo, en su alma había un peso para que los cristianos no solamente conocieran a Cristo, sino que ellos sean llenos del Espíritu Santo, porque Pablo sabía que para sujetar a la carne, para vencer los embates del diablo, de los demonios, para poder sostener, hermano, todas luchas y pruebas y persecuciones que le vinieron a ellos y a los cristianos primitivos, él sabía, hermano, que Jesús había dicho: vosotros, yo no soy de este mundo y vosotros tampoco sois de este mundo. Y a su nombre. Entonces Pablo sabía, tenía ese peso de que los cristianos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Este capítulo que yo he leído, Pablo comienza su tercer viaje misionero. Él viene a una ciudad y la Biblia dice aquí, hermano, que mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo estaba en Efeso. Después de haber recorrido las regiones superiores, Pablo, donde él había predicado y había levantado iglesia y ganado un montón de almas para el Señor Jesucristo, él viene a la ciudad de Efeso. Y la Biblia dice que Apolo estaba en Corintio. ¿Quién era este cristiano llamado Apolo? Era un hombre elocuente en la palabra. En los versículos más atrás, en el capítulo 8, el versículo 24 habla de Apolo que predica en Efeso. Ahora fíjese, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Escuchen, este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahora escuche, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron,
Priscila y Aquila, que eran discípulos del apóstol Pablo, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y dice, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la Escritura que Jesús era el Cristo. Amén. Y a su nombre. Este hombre llamado Apolo era elocuente en la palabra de Dios, de espíritu fervoroso. Escuche, conocía bien lo que era la Escritura, conocía a Cristo, era de espíritu fervoroso. Pero dice que solamente conocía el bautismo de Juan, pero no conocía el bautismo del Espíritu Santo de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo. Y a su nombre. Ahora fíjese, cuando Pablo llega a Efeso, después de haber recorrido las regiones superiores, él llega y entra a la ciudad de Éfeso, hermano, una ciudad idólatra, una ciudad que estaba a espaldas de Dios. Pablo no entra, hermano, solamente con el razonamiento ni con su fuerza. Él entra bajo la unción del Espíritu Santo. Él entra bajo la llenura del Espíritu Santo a la ciudad de Efeso. Oiga, escuche, de eso le estoy hablando, de la llenura del Espíritu Santo. Cuando llega a la ciudad de Efeso, la Biblia literalmente dice, hermano, este versículo, que se encontró con 12 discípulos que habían aceptado a Cristo. Y Pablo le pregunta a los discípulos y le dijeron, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron en Jesucristo? ¿Sabe que ellos respondieron, los discípulos de Jesús? Ni siquiera dijeron ellos, conocemos si hay Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo dijo, ¿en qué me creíste? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y ellos dijeron, Pablo le dijo, pero Juan dijo que bautizó con agua de arrepentimiento y que creyesen en aquel que vendría del poder. Este es el Cristo. La Biblia dice, hermano, literalmente, cuando ellos creyeron en Jesús, fueron bautizados. Y cuando estos oyeron, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y ahí viene el versículo 6 que yo leí. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. En el versículo 7 dice que eran unos 12 personas más o menos, y eran por todo unos 12 hombres que estaban allí en la ciudad de Efeso, que eran discípulos de Jesús. Y a su nombre. Pero nunca ellos habían escuchado, habían recibido a Cristo, se habían bautizado con el bautismo de Juan, pero ni siquiera sabían que el Espíritu Santo. Hoy tenemos en muchos lugares cristianos que ni siquiera saben que es el Espíritu Santo. Ni saben quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la misma persona de Jesús que vino a morar en nuestro estuche de barro. Vive con nosotros, anda con nosotros. Y si tú le das la libertad al Espíritu Santo de Dios y si la has entristecido por un motivo, en esta noche vuélvete, que el Espíritu Santo quiere llenarte nuevamente con su gracia y con su poder. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. El tema es la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Qué tremendo, hermano, este pasaje. También tenemos en el capítulo 9, hermano, hablando en esta noche sobre la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos también capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 17. Miren lo que dice. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 17, para los que están anotando. Dice de esta manera. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y a su nombre. Hermano, este pasaje nuevamente es muy trillado y muy conocido. Y usted conoce la historia de la conversión del apóstol Pablo. Aquí nosotros vemos y notamos, hermano, la importancia que Dios le da a su pueblo, a su iglesia, para que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Y vuelvo a reiterar, para que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, solamente hay un secreto: volvernos a la Biblia, volvernos a Jesús en oración, en ayuno, en clamor, en ruego y súplica, para hacernos
nosotros llenos del Espíritu Santo. Y a su nombre, gloria a Dios. Ahora escuche, esta palabra que yo leí, aquí es donde Pablo ya estaba en la ciudad de Damasco. Este versículo que yo leí, el versículo 17, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, es donde él ve una visión. Es donde verdaderamente Pablo ya estaba ciego físicamente, porque la historia bíblica del capítulo 9 dice que Pablo se fue con los soldados y yendo a la ciudad de Damasco, una luz le resplandeció y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo dijo: ¿quién es el Señor? Y él se identificó, le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y a su nombre. Dice la Biblia que él cayó en tierra y quedó ciego a través del resplandor. Pero fíjese, hermano, lo que quiero notar y recalcar bíblicamente la importancia, hermano, de nosotros, la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para hacer la obra de Dios necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No solamente tener conocimiento de la Biblia, no solamente tener un conocimiento teológico o hermenéutico, que eso está bien, a mí me gusta. Yo he estudiado, yo me he preparado, hermano, en la palabra de Dios, pero eso no basta para hacer la obra de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, porque el diablo, los demonios no se corre, son fuerzas. Se le ocurre en el nombre de Jesús y ser lleno del Espíritu Santo. Y a su nombre. ¿Cuántos lo creen? Ahora fíjese, hermano, la Biblia dice que cuando Pablo o Saulo en este momento, porque después fue Pablo, entró a la ciudad de Damasco, los que venían con él lo metieron dentro de la ciudad. Y dice la Biblia que estaba orando, estaba ayunando. Pablo estaba ya 3 días, estaba encerrado orando y ayunando. Y vaya de paso que mañana tenemos ayuno, 6:30. Ahora fíjese, hermano, él estaba orando y estaba ayunando, Pablo. Hoy se ha perdido eso. Hoy la iglesia moderna de estos tiempos, hermano, han perdido la brújula de la palabra de Dios. Se ha dejado de ayunar, se ha dejado de hacer vigilia. Hoy parece que entró en pleno 2022, pareciera que esto es un modernismo que ha quedado en el pasado. Porque los hombres, hermanos, del pasado, bíblicamente, dentro de la Biblia o fuera de la Biblia, eran hombres exitosos, donde ellos llegaban, hermano, la presencia de Dios estaba, los demonios se iban, los enfermos eran sanados, los paralíticos se levantaban, había milagros extraordinarios. ¿Por qué? Porque ellos entendieron, hermano, bíblicamente que necesitamos el poder y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre. Cristiano que le duele la cabeza, cristiano, hermano, derrotado por el diablo en su casa, en su hogar, cristianos que viven de acá para allá corriendo, solamente hay un motivo, y la Biblia nos muestra, es la falta de la llenura del poder del Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre, gloria a Dios y a su nombre. Este capítulo, hermano, Saulo entra a la ciudad. Estaba ayunando, orando, y en una visión, hermano, Dios le muestra una visión a Pablo y le muestra que entra un hombre llamado Ananías que estaba en Damasco. Y dice que cuando entra Ananías le pone la mano a Pablo o a Saulo y le dice: Jesús, el que se te apareció en el camino, me ha enviado para que escuche esto tremendo. Le dijo a Ananías, para que reciba la vista, pero le dice, pero también para que seas lleno del Espíritu Santo. Y a su nombre. Oh, ¿cuántos recibieron la vista espiritual por Jesús? Gloria a Dios. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Aleluya, aleluya. Entonces hay una necesidad imperiosa, hermano, de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Yo sé lo que le estoy hablando. Un hombre y una mujer que camina bajo la atmósfera del Espíritu Santo, que es amigo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Yo sé lo que le estoy diciendo. El Espíritu Santo le revela, le habla, lo dirige. El Espíritu Santo es tan real en su vida que le muestra cosas sobrenaturales. Un hombre y una mujer que está lleno del poder del Espíritu Santo. Y a su nombre.
No podemos inventar milagros, no podemos inventar profecía falsa. Hoy tenemos millares de cristianos bajo este cielo, hermanos, que son profetas. Yo honro a los profetas, honro los dones de profecía. Yo creo en el don de profecía porque la Biblia habla del don de profecía en 1 Corintios 12. Pero hoy, hermanos, no aciertan su profecía porque no están llenos del Espíritu Santo. No se meten con Dios en oración y ayuno y menos consagran su vida. Andan de aquí para allá, pero no se consagran su vida, no viven la palabra de Dios, y entonces muchas veces quieren usarle a Dios y hacen profecía que no viene de Dios, sino viene de la carne y del emocionalismo. Necesitamos hombres y mujeres que se levanten como el profeta Elías, como el profeta Eliseo, hermano, como el apóstol Pablo, como Pedro, como Juan, que cuando hablaban, hermano, el infierno temblaba, y donde la planta de los pies pisaban, el diablo se tenía que ir en el nombre de Jesús, porque había personas como Pablo, llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Y yo profetizo y creo que en esta iglesia aquí hay hombres y mujeres de Dios, hermano, que Dios puede cambiar la historia de tu vida, aleluya. Aunque no sepa mucho hablar, aunque tenga prejuicio dentro de ti, cuando viene el Espíritu Santo sobre un hombre y una mujer, el Espíritu Santo, hermano, lo capacita y lo dota con dones maravillosos. Y a su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios. En la ciudad de Salta, hermano, contaba un pastor amigo que hay un hombre que vive en la montaña, un hermano, un cristiano, no sabe leer ni escribir. Con esto no estoy diciendo que usted no estudie, no, estoy contando este testimonio que me contó el hermano. Se fue allí en el monte este hombre a buscar la presencia de Dios. No sabía leer ni escribir, pero él creía que estar lleno del Espíritu Santo podía cambiar su vida, algo podía ocurrir. Se metió con Dios en el monte a orar, a clamar a Dios, porque leyó, hermano, que el Espíritu Santo venía para lo que creía. En la necesidad él tenía de sentir la gloria de Dios, se metió con Dios. Una noche Dios le apareció, lo llenó del Espíritu Santo de Dios, y cuando se metió en su casa, en su pueblo, los demonios gritaban que se vaya de ese lugar, porque no lo querían a ese hombre en ese lugar. Los espíritus inmundos de los demonios que no aguantaban la gloria de Dios que cargaba aquel hombre. De eso le estoy hablando, la necesidad de estar lleno del Espíritu Santo, y a su nombre. Gloria a Dios. Ahora escuchen. En el capítulo que yo leí, este capítulo, Pablo recibió la vista, pero también fue lleno del Espíritu Santo. Dice el versículo 17. Fue entonces Ananías, entró en la casa, poniendo la mano, dijo: hermano Saulo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Le leí el versículo para que usted vea que está escrito acá. Ahora también tenemos en el capítulo 10, hermano, de Hechos de los Apóstoles, un pasaje muy conocido, el versículo 44. Hechos capítulo 10, verso 44. Hechos capítulo 10, versículo 44. Un pasaje que dice de esta manera. Hechos capítulo 10, versículo 44 dice de esta manera. Mientras hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Versículo 46-47. Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Amén. Ahora fíjense, hermano, este pasaje de capítulo 10 es cuando en la ciudad de Cesarea había un hombre llamado Cornelio. Usted conoce la historia, y este hombre con su familia comenzó a entrar en ayuno y oración 4 días. Y este capítulo 10 es donde nosotros, como la iglesia gentil, se abre, hermano, la predicación del evangelio en capítulo 10 a través del apóstol Pedro. Se abre esa predicación para nosotros, para la iglesia gentil. Allí comienza, hermano, la iglesia gentil en el capítulo 10, porque Pedro entra a la casa de este hombre llamado Cornelio y le predica el evangelio de Jesucristo, donde la Biblia dice literalmente, hermano, que Pedro entra allí
Y acuérdense que Pedro era judío, y los judíos, la tradición judía, ellos no podían entrar en la casa de un extranjero. No solamente no podían entrar a la casa, sino tampoco hablar y acercarse a gente como nosotros. Pero sin embargo, el Señor en la ciudad de Jope le mostró en una visión con un lienzo que bajó, que usted conoce la historia, donde le dijo: Pedro, lo que yo he limpiado, tú no lo llames común o inmundo. Y a su nombre, gloria a Dios. Eso está hablando de nosotros el Señor en ese momento, de la iglesia gentil, de nosotros. Y la Biblia dice que tres hombres, vinieron y golpearon la puerta de la casa de un hombre llamado Simón, curtidor, que estaba cerca del mar. Y cuando le preguntaron por Pedro, si vivía un señor llamado Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, y este hombre le dijo sí. Pero escuche, literalmente dice, el capítulo 10, usted lee, dice que Pedro estaba en la azotea, mientras que los hermanos le preparaban algo que comer a Pedro, él estaba en la azotea, estaba orando, y a su nombre, estaba orando. Un hombre y una mujer que ora, hermano, siempre va a estar lleno del Espíritu Santo de Dios. La oración es fundamental. La oración, la intimidad con Dios. No deje de orar. No deje de estudiar la Biblia. Ore y lea la Biblia. Ore y lea la Biblia. Estudie la Biblia. Tenga comunión con el Espíritu Santo de Dios. Si quiere ser un hombre o una mujer victoriosa bajo este cielo. ¿Cuántos lo creen? Ahora fíjese. La Biblia dice que mientras que estaba orando, dice que tuvo la visión. Y escuche, esos hombres ya estaban en la puerta. Miren lo que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habla y escucha? ¿Cuántos creen? Sí, el Espíritu Santo habla y escucha. Es Jesús con nosotros. Ahora fíjese, dice que el Espíritu Santo habló a Pedro estando en la azotea. Y los hombres estaban bajo preguntándole si ahí vivía un tal Pedro. Y el Espíritu Santo le dijo: hay tres hombres que te buscan. Ve con ellos y no dudes de ir con ellos, porque yo lo he enviado, dijo el Espíritu Santo. Y a su nombre, la Biblia dice que el Espíritu Santo habló con Pedro. Hermano, si a mí me muestra, la iglesia primitiva hablaba con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13, ahí habla sobre la misión. La única iglesia de Antioquía que comenzó, la primera iglesia misionera en la ciudad de Antioquía, donde había profetas, donde había maestros, estaban orando y ayunando, y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé a la obra misionera a la cual yo le he llamado. Hablaba el Espíritu Santo de Dios. No solamente hablaban los profetas, no solamente hablaba, hermanos, los apóstoles, sino también el Espíritu Santo. Ellos oían y hablaban el Espíritu Santo como yo le estoy hablando a usted. Pero hoy en día, hermanos, carecemos de eso. En muchos lugares ya no siente la gloria de Dios, ya el Espíritu Santo no le habla, ni siquiera, hermano, sienten el gozo de la salvación. Todo emocionalismo, frialdad y tibieza. Por eso, hermano, tenemos lo que tenemos, y por eso hay gente, hermano, que no hay conversión, no hay sanidad, no hay liberación, y gente atada. Necesitamos, iglesia, volver al cristianismo real de la bendita palabra de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Ahora escuchen, la Biblia dice, hermano, que cuando el Espíritu Santo lo envió, fíjese que un ángel le habla a Cornelio. Un ángel le habla a Cornelio, pero ahora el Espíritu Santo dice: yo lo he enviado. Quiere decir que el Espíritu Santo da órdenes porque es Jesús mismo. Cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, literalmente dice que estaba Cornelio con sus parientes y sus amigos más íntimos. Reunió a muchos en la casa para escuchar la palabra de Dios. Al menos Cornelio no sabía, pero el ángel le dijo: envía a llamar a ese hombre, a Pedro, porque él tiene palabra por cual puedes tú ser salvo. El ángel no podía hablar de Jesús. El ángel solamente le dijo, escucha, esto es tremendo. El ángel que le apareció a Pedro solamente dijo: ve y llama a Pedro, a ese hombre, y él te dará palabra por cual puedes ser salvo tú y tu casa. La comisión de predicar el evangelio de Jesucristo, como dice Marcos 16:15, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, es comisionado no solo al pastor, no solo al apóstol, no solo al profeta, no solo al maestro, no.
sino a la iglesia, al que se convirtió hoy, tiene que predicar, porque es un privilegio de parte de Dios predicar el evangelio, porque la Biblia dice que los ángeles quieren predicar, pero no es dado, sino Dios usa hombres comunes como nosotros para llevar el mensaje de la cruz, y a su nombre, gloria a Dios. Ahora fíjese qué tremendo, cuando entra Pedro allí, hermano, este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Llega ahí, hermano, y él predica, comienza a hacer un discurso y a hablar sobre Jesús, pero de repente el Espíritu Santo comienza a hacer algo que escapó de la mente de Pedro. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo, cuando tú vives en la atmósfera del Espíritu Santo, cuando tú caminas el Espíritu Santo, tú predicas, tú hablas y tú no sabes lo que va a hacer el Espíritu Santo, menos el diablo, los demonios. Por eso es necesario en nuestras reuniones, en nuestros cultos, movernos en el poder del Espíritu Santo. Y a su nombre, gloria a Dios. Cuando Pedro se fue a predicar, él dijo allí, ahora yo veo que dio una sesión de personas. Entra a la casa de Cornelio, ve a muchas personas, y la Biblia me muestra, mire, Pedro tenía una humildad, honraba a Jesucristo, amaba a Jesucristo con todo su corazón y su alma. Porque Cornelio salió, la Biblia dice, hermano, Cornelio salió y dobló la rodilla y quiso postrarse y adorar a Pedro. Pedro le levantó, le dijo, levántate, porque yo soy hombre igual que tú. Si quieres adorar, adora a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. Nunca se tiene que postrar delante de aquí en la tierra, delante de mi nombre. Si nos postramos en el nombre de Jesús, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Hermano, la Biblia dice este versículo que yo leí. Hermano, el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían. ¿Qué? Diga conmigo el discurso, el mensaje. Qué importante. Cuando Pedro habló, hermano, estaba hablando, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. La palabra caer no es que el Espíritu Santo se tropezó. La palabra, hermano, que usa aquí en este versículo 44, mientras aún hablaba Pedro de esta palabra, el Espíritu cayó sobre todo lo que oían. Estaba diciendo que se manifestó. El Espíritu Santo se manifestó porque ellos creyeron por fe en la palabra que Pedro estaba hablando. Y hoy tenemos bajo este cielo que nos reciben, hermano, muchas personas bendiciones porque no creen en la predicación, no creen en la enseñanza. Pero cuando hay un hombre y una mujer como cristiano que cree en la palabra de Dios y que cree que el Espíritu Santo puede venir sobre su vida, eso puede cambiar y tú puedes salir en esta noche lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Y para ir encerrando, hermano, y terminando, vamos al capítulo 8 del mismo libro, ya que estamos hablando la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos. Yo estoy orando, estoy clamando a Dios. Mañana tenemos ayuno, vamos a entrar, hermano, de rodillas y vamos a pedir a Dios para que nosotros seamos llenos de este fruto maravilloso, para que revolucionemos el Hipólito Yrigoyen. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 17. Hechos, capítulo 8, versículo 17, dice de esta manera, miren. Entonces le imponían las manos y recibían ¿qué? Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amén. Vamos a leer del versículo 15 al 17 para que lo entiendan. Del versículo 14, perdón. Hechos capítulo 8, versículo 14. Vamos a leer del versículo 17 así usted entiende. Miren lo que dice. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían la mano y recibían ¿qué? El Espíritu Santo. La Biblia dice, hermano, que la iglesia primitiva fue perseguida por la causa de Esteban, por la muerte de Esteban, salvo los apóstoles que se quedaron allí en Jerusalén. Cuando ellos salieron, hermano, Felipe entró a la ciudad de Samaria. Y usted sabe que en toda ciudad no solamente hay brujos, hay hechiceros,
hay mentiroso, hay chanta, que el diablo lo usa. Cuando Felipe entra, escucha, esto es tremendo. Cuando Felipe entra a la ciudad de Samaria, Felipe, hermano, dice la Biblia que Dios lo usaba. Los paralíticos andaban, los ciegos veían, los cojos andaban. Dice la Biblia literalmente, si usted lee todo, del capítulo 8, del versículo 4 en adelante, dice que la ciudad, hermano, estaba lleno de gozo, porque así dice la Biblia, que la ciudad estaba lleno de gozo, viendo y oyendo lo que el Espíritu Santo hacía a través del siervo Felipe. Y a su nombre, gloria a Dios. Cuando Felipe llegó a la ciudad de Samaria, se le terminó el negocio al diablo. Se le terminó el negocio a los hechiceros, los brujos, a los espiritistas. Hermanos, por eso, cuando hay un cristiano que llega a una ciudad, cuando hay una iglesia que ora, que ayuna, que llega a una ciudad, pero un hombre de Dios verdaderamente, cuando llega a una ciudad, hermano, gloria sea el nombre del Señor, la historia cambia. ¿Por qué? Porque la unción de Dios, la gracia de Dios llega, y los brujos, los hechiceros, los macumberos, los espiritistas no pueden hacer los trabajos que ellos hacían. ¿Por qué? Porque llega un hombre y una mujer de Dios. Estamos orando en Hipólito de Goya, hermano. Por muchos años esto estuvo cerrado, y el diablo y los demonios hacían festines y aplausos en todo este territorio, porque nadie le hacía guerra. Pero el día que nosotros pisamos la planta de nuestros pies con todos ustedes, estamos haciendo guerra en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted no está viendo nada en lo físico, pero en lo espiritual hay cosas que se están gestando en los cielos, hay cosas tremendas que están pasando en lo sobrenatural, y usted y yo lo veremos en lo natural. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Escuche, la Biblia dice que cuando entró Felipe a la ciudad de Samaria, había un hombre llamado Simón que ejercía la magia. Escuche, y mentía a la gente, desde más pequeño más grande. Como hoy en día lo mismo, hermano. Están llenos de mentirosos, de magos, de brujos, de hechiceros, de curanderos, de espiritistas, que aparentemente le dicen que le profetizan, pero son espíritus engañadores, demonios. Por eso la necesidad, nosotros, iglesia, de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Cuando llegó Felipe, este hombre Simón se convierte aparentemente al Evangelio, se bautiza, estaba siempre con Felipe. Y ahora este hombre que era secretario del diablo, vino a ser secretario del siervo Felipe. Y a su nombre, gloria a Dios, estaba siempre con Felipe. Era el guardaespaldas de Felipe. Cuando entró Felipe, este cristiano lleno de Espíritu Santo, llega a la ciudad de Samaria, este hombre comienza a ver toda la gloria de Dios. Mira qué importante que es un hombre y una mujer en un barrio, en una ciudad. Cambia la historia, hermano, cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros. No solamente dentro, sino, hermano, caminamos bajo ese poder. Amén. ¿Cuánto lo anhelan? Gloria a Dios. Ahora escuche. La Biblia dice literalmente, hermano, que cuando esto ocurrió, escucharon los hermanos. Escuche. Le vuelvo a repetir. La iglesia primitiva, tanto el apóstol Pablo como la iglesia, estaba muy interesado que los cristianos que se convertían estén llenos del Espíritu Santo, porque había una necesidad que imperaba en las vidas. Ahora fíjese, cuando ellos oyeron, enviaron a Pedro y a Juan a la ciudad de Samaria, pero no lo enviaron para que prediquen, porque ya Felipe ganó muchas almas y se convirtieron, sino para que Pedro y Juan vayan y le impongan las manos, y para que ellos sean llenos del Espíritu Santo. La necesidad que tenemos, hermano, del Espíritu Santo. Si hoy tenemos cristianos llenos del Espíritu Santo, nosotros como pastores tendríamos menos problemas, hermano, de un montón de cosas. Por eso necesitamos imperiosamente ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Leemos este versículo, hermano, nuevamente, y con eso vamos a terminar. Hechos capítulo 8, versículo 17 dice: entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pedro y Juan le ponían las manos, y dice la Biblia que el Espíritu Santo venía sobre ellos, y dice la Biblia que ellos eran llenos. Amén. Hasta acá la palabra de Dios. Vamos a orar, hermano, con la iglesia.